En Hollywood circula un susurro que ya no se puede considerar un secreto. Ozempic, originalmente creado como un tratamiento para la diabetes, ha terminado convirtiéndose en el oscuro amuleto de las alfombras rojas. Rostros más marcados, cuerpos más tonificados, sonrisas que ocultan efectos secundarios inquietantes. Y mientras las cámaras destellan, una pregunta flota en el aire. ¿Es realmente belleza? ¿O es simplemente el costo de un milagro químico? Claudia Oshry. Claudia Oshry emergió en la esfera digital como Girl with No Job, la chica que expresaba en voz alta lo que muchos pensaban en susurros. Pero cuando Hollywood comenzó a hablar de cuerpos cada vez más delgados, ella no se escudó tras excusas, lo proclamó sin dudar. ¿Acaso pensaste que sacarían un medicamento para perder peso y que yo no lo tomaría? Estás muy equivocada. Durante más de un año, IC se convirtió en su compañero silencioso. 60, 70 libras se desvanecieron, como si alguien hubiese borrado a la antigua Claudia con una sola línea. Su rostro se afinó, la mandíbula se definió, y en cada fotografía parecía renacer una versión renovada de sí misma. Más esbelta, más fuerte, más expuesta. Pero la transformación tenía grietas. Detrás de la cámara y tras la comedia se ocultaba una verdad que casi nadie se atreve a aceptar: el precio. La caída del cabello llegó primero. De manera inesperada y cruel, un recordatorio de que los milagros no son gratis. Luego apareció el hambre, un hambre voraz, casi instintiva, cuando decidió dejar el medicamento a finales de 2023. En un video, confesó entre risas nerviosas: comí un filete de 12 onzas y aún sigo sintiendo que me muero de hambre. Allí, sin ningún filtro, reveló lo que muchos ocultan. El cuerpo al despertar exige recuperar lo perdido con anhelo. Claudia no intentó disfrazar eso como un viaje de bienestar. No habló de magia ni de una disciplina perfecta. Ella habló de lo auténtico, de lo incómodo, de lo que Hollywood preferiría mantener en silencio. Y por esta razón, su historia pesa más que los kilos que dejó atrás, porque ilustra cómo, en la carrera, por encajar en un ideal inalcanzable, incluso la sinceridad puede transformarse en un acto de rebeldía. ¿Y te sorprende la transformación de Claudia Oshry tanto como al resto del mundo? Sí. Comentario número 1. No. Comentario número 2. Patti Stanger. Patti Stanger irrumpió en el centro de la tormenta sin vacilar en nombrarla cuando apareció más delgada en una alfombra roja de 2024. Las miradas se convirtieron en cuchillos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué hizo? ¿Cuánto peso perdió? ¿Qué intenta ocultar? Pero Patti, a diferencia de tantos otros, optó por la verdad. En un podcast lo soltó con la naturalidad de quien ya no siente que deba explicaciones a nadie. Estoy en la inyección. Semaglutida. Sí, lo dije. Sin embargo, su viaje no fue el cuento perfecto que las revistas esperan. Tras apenas 3 semanas, el medicamento comenzó a traicionarla desde dentro. Acidez intensa, incomodidad constante, un cuerpo que protestaba cada día. Patti tuvo que detenerse, cambiar de rumbo y subir un peldaño más complicado. Mao, el hermano mayor de Anik, más fuerte, más veloz, más exigente. Y ahí vino lo más revelador. Mientras muchos famosos intentaban ocultar el temido rostro Ampic, Patti hizo algo que casi nadie se atreve a admitir públicamente. Compensó. Rellenos aplicados con una precisión casi quirúrgica,
cada toque medido al milímetro para evitar ese hundimiento en las mejillas que tanto revela a otras celebridades. No se trataba de pura vanidad, sino de una estrategia, un enfrentamiento silencioso entre lo que los tratamientos eliminaban y lo que la estética demandaba. Patty bajó cerca de 30 libras. Sin embargo, lo que verdaderamente impactó no fue su figura, sino su honestidad. Su disposición a afirmar, esto me benefició, pero también me perjudicó. Una incómoda realidad que nos recuerda que en Hollywood, incluso las transformaciones más aclamadas a menudo se construyen sobre decisiones difíciles. Efectos secundarios ocultos y un costo emocional que permanece invisible en las fotografías. En un mundo donde la delgadez parece ser una tarifa obligatoria, Patty Stanger se convirtió sin buscarlo en el reflejo más transparente del juego. Sonny Hostin. Sonny Hostin no necesitó de un escándalo para convertirse en el centro de atención en la conversación. Solo necesitaba volver a la pantalla tras la pandemia, 40 libras sumadas durante meses de encierro, y de repente millones de miradas ansiosas por verla en la mesa de Dev. Como si nada hubiera cambiado. No fue un productor ni un ejecutivo quien la presionó a hacerlo. Fue el propio reflejo de una mujer consciente de que cada ángulo, cada gesto, sería observado con precisión. Así llegó a su vida Maharo, el aliado silencioso en su búsqueda por recuperar el control antes de su regreso al estudio. El cambio fue casi instantáneo, vertiginoso, pómulos más definidos, más anguloso, esta delgadez repentina que ya todos identifican, aunque nadie se atreve a mencionarla. Y Sunny, siempre elocuente, eligió en esta ocasión la brevedad, refiriéndose al medicamento solo una vez antes de guardar silencio. Ese silencio lo comunicó todo. No era una negación, tampoco una confesión, solo el peso de una verdad incómoda. Incluso una mujer inteligente, reconocida y segura de sí misma puede percibir el filo invisible de la expectativa del público. Su transformación no fue únicamente física, sino un recordatorio de que en televisión la cámara nunca capta la presión existente detrás, pero deja huella en cada rasgo del rostro. Lauren Manso. Lauren Manso jamás imaginó que su propio cuerpo se convertiría en un campo de batalla en el ojo público. Fueron 3 años enteros de disciplina, sudor y cambios genuinos. 50 libras menos conseguidas a través de la constancia, no de milagros. Sin embargo, en cuanto publicó sus fotos del antes y el después, la celebración duró lo que tarda un comentario en transformarse en acusación o crítica. Trampa. Todo se atribuía a un medicamento. Lo que vino después fue casi una defensa personal. Lauren, fatigada de ver cómo su dedicación era anulada por un rumor, optó por responder con cifras, fechas y una honestidad que pocos hubieran sostenido. 42 libras las perdí sin ayuda. Solo las últimas 8 fueron gracias a Maharo. Una simple frase, pero rebosante de cansancio, incluso cuando se decide por el camino más difícil. La gente te fuerza a justificar cada paso. Su historia revela una grieta profunda en esta nueva era de la pérdida de peso rápida. Lauren ya había comenzado a ver resultados por sus propios medios. Tenía el control, estaba avanzando, y aún así sintió la necesidad de ese último empujón. Ese atajo que todo Hollywood ya estaba eligiendo, no por falta de disciplina, sino por la sutil presión de un mundo donde perder peso de manera natural parece demasiado lento. La transformación que experimentó Lauren fue completamente auténtica.
Pero las conversaciones que giraron en torno a su cambio fueron aún más sorprendentes. Se refleja un cambio cultural actual en este contexto. Incluso quienes realizan el trabajo arduo sienten que necesitan recurrir a una ayuda externa, como medicamentos, para cumplir con un estándar que avanza más rápido que el esfuerzo humano. Laura no solo logró perder peso, sino que también se despojó de la ilusión de que su dedicación sería suficiente para convencer a todos a su alrededor. Sin proponérselo, se transformó en símbolo de algo mucho más grande, la nueva generación que navega entre el camino tradicional y el atrayente acceso a soluciones rápidas, atrapada en una realidad donde ningún esfuerzo parece suficientemente bueno para las exigencias actuales. Brooke Shields. Brooke Shields ha representado siempre la elegancia natural. Una mujer que desafió a lo largo de varias décadas el escrutinio de las cámaras sin sucumbir a los excesos del mundo de Hollywood. Por ello, cuando fue vista en los Saga Awards en el año 2025, con un cuerpo visiblemente más esbelto y un rostro marcado por ángulos que antes no habían estado presentes, el impacto fue innegable. No solo era que Brooke se veía más delgada, era que parecía una versión completamente diferente de sí misma. Una versión donde la belleza clásica comenzaba a darse ante la sombra de la vulnerabilidad. Las redes sociales estallaron en reacciones. Los fans que la habían seguido desde su juventud no podían evitar preguntarse qué había ocurrido. ¿Una dieta estricta? ¿Estrés? ¿O el mismo camino químico por el que tantas otras en la industria han transitado? Brooke, fiel a su esencia, no confirmaba ni desmentía ningún rumor. Mantuvo ese silencio elegante que siempre la ha caracterizado. Un silencio que, curiosamente, alimentó aún más las especulaciones. Y ahí residía el verdadero drama, el contraste. Durante años, Brooke fue la voz que abogó por una belleza equilibrada. Lejos de la obsesión poco sana por la delgadez, verla ahora tan esculpida, tan afilada, parecía casi una rendición. Su clavícula sobresalía visiblemente. Sus mejillas ya no tenían la redondez juvenil que la había acompañado durante 4 décadas. Era la cara visible de una pérdida de volumen que no embellece, sino que envejece prematuramente. Su transformación no solo sorprendió e incomodó, llevó a recordar a cualquiera que la observase que incluso las mujeres más fuertes, más emblemáticas y con más confianza, pueden sucumbir ante el peso silencioso de los estándares inalcanzables. Brooke Shields, la mujer que siempre se mantuvo firme bajo la presión. De repente, se presentó como prueba viviente de que en Hollywood nadie es intocable. Y esa imagen, más que cualquier rumor, fue la alarma que nadie esperaba ver. Julianne Howe Julian siempre fue el ejemplo perfecto de un cuerpo trabajado, no artificial, bailarina de élite, atleta desde su infancia, poseedora de una figura que relataba su historia sin la necesidad de palabras. Por ello, cuando hizo su aparición en los Oscar del año 2025, con los huesos de su clavícula esculpidos como sombras afiladas y un rostro que había perdido la suavidad de sus años de danza, algo se quiebra en la percepción del público. Esto no parecía ser solo el resultado de un entrenamiento, esto parecía algo diferente. Las cámaras registraron una versión de Julianne que se sentía distinta, casi etérea, pero también inquietante. Sus mejillas hundidas, la prominente estructura ósea, la inesperada fragilidad en una mujer conocida por su fortaleza física. Y mientras la preocupación seguía aumentando,
Julián optaba por un silencio absoluto. Un silencio que parecía estar cuidadosamente planeado. El tipo de silencio que en Hollywood grita con más fuerza que cualquier declaración. Sus redes sociales se colmaban de imágenes cuidadosamente orquestadas, con ángulos favorecedores, luces sutiles y poses calculadas para ocultar la verdad evidente. No era la Julián que compartía sus entrenamientos sudorosos en el estudio de danza. Era una Julián que intentaba tomar el control de la narrativa antes que la narrativa la devorara por completo. Los expertos comenzaron a alzar la voz. Cuando alguien que ya es delgado y tonificado pierde peso a una velocidad alarmante, no se trata simplemente de casualidad. Es una señal, es una alerta. Es un cuerpo llevado al extremo que nada tiene que ver con la salud. Y lo más irónico y doloroso es que Julián había edificado su marca en torno al bienestar, a la vitalidad, a mejorar el cuerpo para hacerlo parecer más joven, más fuerte. Pero esta vez, su cuerpo hablaba sin necesidad de palabras, y lo que decía no era juventud, ni energía. Se presentaba ahora como una figura atrapada entre sus propias expectativas y un Hollywood que no para de exigir más delgadez, más perfección, más imposibilidad. Una historia que por primera vez resulta menos como una coreografía y más como una advertencia. Meghan Trainor. Meghan Trainor siempre ha sido la voz que celebraba los cuerpos reales. La artista que se atrevió a cantar que no todo gira en torno a la talla. Por esto, cuando su transformación tras el nacimiento de su segundo hijo comenzó a hacerse imposible de ignorar, el público quedó partido entre la admiración y la sorpresa. Porque esta vez, Meghan no regresó al escenario con el mismo discurso de siempre. Regresó más delgada, más afilada, más transformada. La presión de volver rápidamente tras el parto, esa presión que millones de mujeres experimentan, pero que en su caso se amplifica bajo las luces, la llevó a buscar algo más que dietas y ejercicio. Y ahí fue donde entró Monaro, no como un secreto vergonzoso, sino como parte de un tratamiento que ella misma reconoció en sus redes sociales: entrenador, nutricionista, cambios de hábitos y ciencia. Una confesión sencilla que ocultaba una verdad profunda. Incluso las defensoras del amor propio pueden sentirse atrapadas por las expectativas. La transformación fue rápida. Su rostro se afinó. Su mandíbula se definió, y en cada una de sus apariciones parecía más pequeña, casi como si el tiempo la estuviera borrando suavemente. En un concierto, incluso cambió la letra de su famoso All About That Bee, dejando claro que su relación con su propio cuerpo estaba atravesando una nueva etapa, más compleja y vulnerable. Y quizás lo más revelador fue que su esposo, Daryl Sabara, se unió a ella en este proceso. Convertir un medicamento en un ritual compartido demostró cuán normalizadas se han vuelto estas intervenciones, incluso en el seno del hogar. Meghan Trainor no solo perdió peso, perdió la distancia entre su mensaje y su realidad. Y en esa dolorosa contradicción humana, inevitable, se esconde la historia más honesta que ha compartido hasta ahora. Cynthia Erivo. Cynthia Erivo siempre ha sido la encarnación de la fuerza, una artista intensa, carismática, capaz de dominar un escenario sin realizar un movimiento de más. Sin embargo, durante la promoción de Wicked, algo en su apariencia comenzó a narrar una historia diferente. La transformación no fue gradual, sino que ocurrió de forma drástica, repentina y casi impactante. Donde antes había una energía vibrante y una presencia poderosa,
Ahora aparecieron huesos marcados, clavículas afiladas y un rostro que, día tras día, parecía desvanecerse. En cada gala, las fotografías revelaban un patrón similar: costillas visibles, hombros tensionados y mejillas marcadas por la hendidura. Los aficionados, preocupados, empezaron a cuestionarse si la abrumadora presión liderar un proyecto de tal envergadura la había llevado a adoptar medidas más extremas de lo que su silencio dejaba entrever. Cynthia no negó ni confirmó nada, simplemente continuó su camino, sonriendo en entrevistas, hablando acerca de la película y de su labor como si no ocurriera nada. Pero los expertos sí expresaron su opinión. Un cirujano analizó sus imágenes y destacó la evidente pérdida de grasa subcutánea, ese colchón natural que suaviza los rasgos faciales. Sin él, lo que queda es una estructura ósea expuesta que no se puede disimular con maquillaje ni con vestidos elegantes. Cynthia Erivo, una mujer conocida por su disciplina y su fortaleza, se presentó como un recordatorio palpable de que incluso los más talentosos pueden ser arrastrados por la presión incesante del espectáculo. Una transformación que, más que incitar curiosidad, plantea una pregunta incómoda: ¿qué precio se debe pagar realmente para brillar en Hollywood? Eric Stonestreet. Eric Stonestreet siempre hizo reír al mundo, pero su transformación comenzó lejos del humor. Cuando llegó al mercado Mauro, encontró en esa inyección una herramienta real para mejorar su salud, no un atajo estético. Y los resultados hablaron por sí mismos: cerca de 40 libras menos, niveles de azúcar controlados y un rostro mucho más perfilado. En su boda de 2025, su cambio era innegable. Las imágenes mostraban a un Eric más ligero, casi irreconocible. Un hombre que parecía haber recuperado su energía y bienestar. Pero lo que inicialmente era una victoria personal, combinando una experiencia auténtica con un marketing muy calculado. Ahí fue donde surgió la controversia. ¿Era un paciente compartiendo su viaje o una celebridad ayudando involuntariamente? Su drástica pérdida de peso, reproducida en campañas cuidadosamente editadas, comenzó a influir más allá de lo médico. En una industria obsesionada con lo rápido y lo perfecto, su historia se convirtió en inspiración y también en tentación. Un recordatorio de que incluso los cambios más genuinos pueden transformarse en el combustible para una tendencia desenfrenada. Daryl Zavara. Daryl Zavara siempre ha sido recordado como el famoso niño espía de la gran pantalla, pero su reciente transformación lo ha llevado a estar bajo una nueva clase de atención, no relacionada con el cine, sino la manera natural con la que confesó que él y su esposa, Meghan Trainor, habían comenzado a utilizar Maunaro juntos. Ni tampoco tenía un historial médico que justificara un tratamiento tan drástico. No obstante, en un mundo donde la delgadez se ha convertido en un código silencioso, él también fue arrastrado por esta corriente. Las imágenes comenzaron a retratar lo más anguloso, con un rostro afinado que contrastaba con la imagen juvenil y redonda que muchos aún recordaban de su infancia en el cine. Lo más inquietante no fue tanto su cambio, sino la normalización de este proceso. En su podcast, junto a Meghan, abordaban el medicamento como si formara parte de un plan saludable, una herramienta más en la búsqueda del mejor yo, sin dramas, sin secretos y sin culpa. Pero debajo de esa fachada de tranquilidad, había una verdad que pocos se atreven a pronunciar,
Cuando dos personas sanas comienzan a utilizar un fármaco tan potente únicamente para alcanzar un estándar estético, pero sí una de las más reveladoras. Mostró cómo este fenómeno ha dejado de ser un asunto individual para convertirse en un hábito compartido casi cotidiano. Si has llegado hasta aquí, Cuéntame, ¿cuál transformación te ha sorprendido más? Déjanos un nombre en los comentarios. Nikki Glaser. Nikki Glaser nunca ha sido de las que se quedan calladas, pero en 2025 llevó su franqueza a un nivel que dejó a todo Hollywood en shock. En plena apertura de los Golden Globes, lanzó una frase que congeló la sala. Bienvenidos a la noche más grande de Ozpic. un chiste, efectivamente, pero también una verdad que todos reconocieron aunque no se atrevieran a admitir. Después del evento, Nikki no dio marcha atrás. En entrevistas, defendió públicamente el uso de estos tratamientos, afirmando que no tenía ningún tipo de juicio hacia quienes los utilizaban, y defendiendo que muchas críticas venían, según sus palabras, de personas delgadas y molestas, porque otros también estaban logrando adelgazar. Esa frase, tan provocadora como franca, encendió debates en programas, portales y redes sociales. Su postura la convirtió en una figura divisiva. Para algunos, rompió un tabú necesario. Para otros, simplificó un tema delicado, repleto de riesgos y presiones invisibles. Pero Nikki no hablaba como un representante oficial, sino como alguien harta de la vergüenza y decidida a proclamar en voz alta lo que muchos murmuran en privado. Lo más impactante es que su rol en esta narrativa no depende de un cambio físico extremo, sino de su audacia. Mientras otras celebridades esquivaban preguntas o negaban rumores, Nikki enfrentó el fenómeno con humor, ironía y una sinceridad que pocos se atrevan a mostrar. En una industria obsesionada con ocultar la verdad detrás de filtros y discursos perfectos, Nikki Glaser se convirtió, sin proponérselo, en la voz que iluminó una conversación que Hollywood llevaba demasiado tiempo eludiendo. Ariana Grande. Ariana Grande siempre ha sido vista como un ícono de delicadeza, pequeña y ligera, pero irradia una energía que parece multiplicarse al instante cuando está sobre el escenario. Por esta razón, al iniciar la temporada de premios en 2025, su transformación dejó a todos sin palabras. En las fotografías de las ceremonias de los Globos de Oro y los Oscar, Ariana lucía más delgada que nunca, con clavículas sobresalientes, mejillas hundidas y un rostro que había perdido la suavidad que siempre la había caracterizado. Este cambio se produjo en medio de la filmación y promoción de Wicked, un proyecto titánico que le exigió meses de estricta disciplina, horarios imposibles y una intensa presión emocional. Compañeros de rodaje comentaron que el ritmo de trabajo era tan brutal que cuidar de su salud física y mental se convirtió en un desafío constante. Aunque Ariana suplicó comprensión, recordando que nadie conoce realmente las batallas internas de otra persona, el público no pudo evitar sentirse alarmado. Lo más preocupante era el drástico contraste entre su imagen anterior y la actual. No se trataba solo de perder peso para un papel, sino de un evidente desgaste personal. Sus ojos parecían más grandes en un rostro que se iba encogiendo. Sus atuendos lucían distintos y hasta su sonrisa, siempre radiante, mostraba un matiz de vulnerabilidad. Ariana no confirmó ni desmintió nada acerca de posibles intervenciones farmacológicas, pero su silencio se interpretó como parte de una defensa de su vida privada y también como un indicio de que la presión puede volverse insostenible.
incluso para una estrella acostumbrada a estar bajo los reflectores. Su transformación dejó una pregunta en el aire. ¿Cuál es el verdadero costo de cumplir con las expectativas de una industria que exige perfección? Incluso a quienes ya parecen haber alcanzado ese ideal. Lauren Alina. Lauren Alina siempre se ha presentado como una artista franca. Alguien que comparte abiertamente sus inseguridades y su relación compleja con el peso. Sin embargo, cuando confesó que había empezado a usar Mounjaro, incluso sus fanáticos más fieles se quedaron boquiabiertos. No intentó disfrazar su decisión con excusas ni con discursos sobre el bienestar. Lo declaró con una sinceridad desarmante. Quería bajar de peso, y esta opción fue de gran ayuda. En cuestión de semanas, su transformación se hizo visible. En escenarios y eventos, Lauren aparecía más esbelta, con un rostro completamente afinado y una figura que encajaba mejor con las expectativas estéticas de la industria. Sin embargo, lo que realmente impactó no fue su cambio físico, sino la razón que había detrás de este aspecto. A diferencia de tantos colegas que ocultan o niegan su búsqueda de soluciones, Lauren fue honesta al reconocer que buscaba resultados rápidos, tras años de lidiar con la presión pública. Esta sinceridad avivó un debate. Algunos elogiaron su valentía por desafiar un tabú, mientras que otros la criticaron por ser parte de una tendencia que podría resultar peligrosa. Pero en ambos lados había una verdad innegable. Su confesión puso de manifiesto cuán profunda es la presión estética, incluso en un género que se presenta como auténtico, como el country. Lauren no solo cambió su figura, también transformó la conversación, y lo hizo con una sencilla frase que reveló lo que muchos sienten y pocos se atreven a expresar. Gracie McGraw. Gracie McGraw siempre ha vivido a la sombra de dos nombres de enorme peso, Tim McGraw y Faith Hill. Pero cuando empezó a asistir a eventos con una figura notablemente más esbelta y un rostro claramente afinado, la charla rápidamente dejó de enfocarse en su música y viró, sin compasión, hacia su drástico cambio físico. Las imágenes mostraban un antes y un después que era difícil de ignorar. Una mandíbula más definida, mejillas hundidas, y un cuerpo que parecía reducirse notablemente en un lapso de meses. Las redes sociales estallaron en especulaciones acerca del uso de tratamientos para adelgazar, y aunque Gracie no confirmó ni desmintió nada, su silencio avivó la sospecha. Lo más impactante no era la transformación en sí, sino el trasfondo. Su padre había mantenido durante años una figura esculpida a base de extrema dedicación. Su madre siempre encarnó la delgadez impecable típica del country. Crecer en un hogar donde la imagen forma parte del legado familiar implica que la presión no comienza con la fama, sino mucho antes. La repentina pérdida de peso coincidió además con un momento crítico. Gracie estaba emergiendo con fuerza en el ojo público, forjando su propia identidad. Sin embargo, el mundo parecía más enfocado en su figura que en su talento vocal. Su historia revela algo doloroso. Incluso los hijos de celebridades, o tal vez especialmente ellos, sienten el peso de cumplir con estándares que no eligieron. Gracie McGraw no solo experimentó un cambio exterior, se convirtió en el símbolo de una generación que hereda expectativas inalcanzables, junto con el apellido Kathy Bates. Kathy Bates nunca intentó encajar en los moldes de Hollywood. Buscó sobrevivir tras recibir el diagnóstico de diabetes tipo 2 en el año 2017. No fue un aviso mediático, sino un duro golpe personal.
un recordatorio brutal de una historia familiar que siempre la había perseguido. Desde entonces empezó una lucha silenciosa. 7 años de sacrificio, disciplina y fuerza de voluntad que la llevaron a perder un total de 80 libras de manera tradicional. Solo al final, cuando su cuerpo realmente lo necesitaba, recurrió a PIC, no como un atajo, sino como herramienta médica para manejar su enfermedad. Las últimas 20 libras desaparecieron. Efectivamente, pero Katy fue firme al decir, esto fue resultado de un trabajo arduo, enormemente arduo. Sin embargo, incluso al usarlo de forma correcta, bajo supervisión y por motivos válidos, su apariencia cambió más de lo que se esperaba. En eventos recientes, su rostro se veía más delgado, casi frágil, generando la misma preocupación que rodea a aquellos que utilizan el medicamento sin necesidad real. Si aprecias este video y deseas descubrir más historias detrás de las cámaras de Hollywood, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo mejor está por llegar. Ariana Grande. Ariana Grande siempre fue un símbolo de delicadeza, pequeña, ligera, pero rebosante de una energía que parecía multiplicarse en el escenario. Por eso, cuando comenzó la temporada de premios de 2025, su transformación dejó a todos sin aliento. En las fotografías del SAG, de los Globos de Oro y de los Oscar, Ariana lucía más delgada que nunca, con clavículas marcadas, mejillas hundidas, un rostro que había perdido la suavidad que solía tener. Su cambio coincidía con la filmación y promoción de Wicked, un proyecto monumental que la sometió a meses de rigurosa disciplina, horarios imposibles y una intensa presión emocional. Compañeros del set comentaron que la dinámica era tan brutal que el cuidado de la salud física y mental se volvía un desafío constante. Los compañeros de rodaje mencionaron que el ritmo era tan intenso que mantener el cuidado físico y mental se convertía en un desafío constante. Y aunque Ariana solicitó empatía, recordando que nadie realmente conoce las luchas personales de los demás, el público no pudo evitar su preocupación. Era inquietante observar el marcado contraste entre su imagen anterior y la que presenta en la actualidad. No se trataba solo de perder peso para un papel, sino de una pérdida de vitalidad visible. Sus ojos lucían más grandes en un rostro que se encogía cada vez más. Sus trajes parecían colgar de manera diferente, y hasta su sonrisa, siempre radiante, tenía un matiz de vulnerabilidad. Ariana no afirmó ni desmintió nada respecto a posibles intervenciones farmacológicas, pero su silencio fue interpretado como una defensa de su privacidad y también como un símbolo de que la presión puede tornarse demasiado aplastante, incluso para una estrella habituada a estar bajo los reflectores. Su transformación dejó una pregunta en el aire. ¿Qué tan elevado es el costo de satisfacer las expectativas de una industria que demanda perfección, incluso de aquellos que ya parecen inmejorables? Lauren Alina. Lauren Alina siempre fue una artista sincera, alguien que compartía abiertamente sus inseguridades y su relación complicada con el peso. Sin embargo, cuando confesó que había comenzado a usar Mounjaro, hasta sus más leales seguidores se sorprendieron. No trató de adornar la verdad con excusas ni discursos de bienestar. Habló con desarmante sinceridad. Quería perder peso, y esta sustancia le ayudó a lograrlo. En cuestión de semanas, la transformación se volvió evidente. En escenarios y eventos, Lauren se presentaba más delgada, con un rostro afinado y una figura que se ajustaba a los estándares visuales de la industria. Sin embargo,
Lo realmente impactante no fue solo el cambio físico, sino la razón que lo impulsó. A diferencia de muchos colegas que ocultan o niegan, Lauren admitió de manera abierta que buscaba resultados rápidos tras años lidiando con la presión pública. Esta franqueza generó un intenso debate. Algunos elogiaron su valentía por romper un tabú establecido. Otros la criticaron por ser parte de una tendencia potencialmente peligrosa, pero en ambos lados había una verdad innegable. Su confesión expuso cuán profunda es la presión estética, incluso en un género que se jacta de la autenticidad, como lo es el country. Lauren Alina no solo transformó su cuerpo, también cambió la conversación en torno a estos temas y lo hizo con una simple frase que expuso lo que muchos sienten pero pocos se atrevan a admitir. Gracie McGraw. Gracie McGraw siempre cargó con el peso de dos nombres grandes, Tim McGraw y Faith Hill. Pero cuando comenzó a frecuentar eventos con una figura mucho más delgada y un rostro visiblemente afinado, la conversación dejó de centrarse en su música para dirigirse sin compasión hacia su transformación física. Las imágenes mostraban un antes y un después demasiado notable. Como para pasar desapercibido, mandíbula más definida, mejillas hundidas. Y un cuerpo que parecía disminuir en cuestión de meses. Las redes sociales estallaron en especulaciones sobre el posible uso de medicamentos para perder peso, y aunque Gracie no confirmó ni desmintió nada, su silencio mantuvo vivas las dudas. Lo más revelador no era la transformación en sí misma, sino el trasfondo de la situación. Su padre mantuvo durante años una figura esculpida a base de una estricta disciplina. Su madre siempre representó el ideal de la delgadez perfecta en el mundo del country. Crecer en un hogar donde la imagen es parte del legado familiar significa que la presión no comienza con la fama, sino mucho antes de eso. La repentina y notable disminución de peso se dio justo en un momento crucial. Grace estaba comenzando a brillar con intensidad en el panorama mediático.